Es aclamado como uno de los padres de la Ilustración francesa y uno de los más grandes defensores de la libertad humana. Sus obras son el modelo a seguir para la creación de la Constitución de los Estados Unidos y también de las constituciones modernas. Su tolerancia religiosa y su sentido cívico hicieron de él un modelo del espíritu crítico. Hoy vamos a profundizar en la figura de Montesquieu. Montesquieu, como es conocido habitualmente, no es un nombre, sino un título de baronía. En realidad se llamaba Charles de Secondat. Nació en Brede, en 1689, cerca de Burdeos, en una familia de las denominadas nobleza de toga. Estudió en Juilly y después accedió a las universidades de Burdeos y París para estudiar Derecho. Tras la muerte de su padre en 1714, ingresará en el Parlamento de Burdeos, bajo el amparo de su tío, que le dejará en herencia al año siguiente el título de Montesquieu y la presidencia de una de las cámaras del Parlamento. 1715 es también el año en el que se casa con Jean Lartiguet, de origen protestante. En 1721 publica Cartas persas, bajo el disfraz del joven persa Uzbek. Montesquieu realiza una sátira de la civilización de su tiempo, centrándose en combatir la superficialidad y arremetiendo contra el absolutismo religioso y político de la época. Su éxito fue inmediato, llegando a ingresar en la Academia Francesa en 1728. En 1734 escribe su segunda gran obra, Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos. En ella expone, en grosso modo, que la grandeza de los romanos se debió a su amor a la libertad, al trabajo y a la patria. La decadencia llegaría como resultado del excesivo engrandecimiento del Estado, en las guerras lejanas, en la extensión también del derecho de ciudadanía, en la pérdida de la libertad y en la corrupción producida por la introducción del lujo asiático. Además, también compaginó la escritura de corte más humanista con las ciencias, publicando obras de corte científico como obras de anatomía, obras de física o incluso obras de fisiología. Cansado de su aburrida vida en el Parlamento, venderá el cargo y se dedicará a viajar por Europa, Hungría, Italia, Austria o Inglaterra, país que será crucial para su formación intelectual. Su obra magistral, que vamos a ver ahora en profundidad, fue El espíritu de las leyes, publicada en Ginebra en 1748 de forma anónima en un principio. El espíritu de las leyes obtuvo muy pronto grandes detractores y grandes partidarios, siendo censurada en 1751 por la Santa Sede de Roma. Montesquieu falleció en París en 1755, a los 66 años. Una vez trazado su perfil, su biografía, vamos ahora a entrar de lleno en su obra filosófica, concretamente en su parte política, en el famoso Espíritu de las Leyes. Hay que decir que El Espíritu de las Leyes es un libro bastante extenso en el que el autor trata de hacer un análisis histórico de los gobiernos existentes y de los ideales, recurriendo constantemente a la argumentación a través de ejemplos del pasado o de ejemplos del presente. En dicha obra, Montesquieu da muestras de una gran erudición, de un gran conocimiento de historia universal, en la que destacan los ejemplos de los griegos, de los romanos, de los chinos, de los japoneses, de la Edad Media
o incluso de la historia de España, Italia, Alemania o de la propia Francia. Su visión política tiene una gran influencia de John Locke, autor que ya hemos visto en extenso en otros vídeos, ¿no? Y del que va a recoger esos conceptos de la división de los poderes para seguir ampliándolos y analizándolos al detalle. Montesquieu da la siguiente definición de leyes en el capítulo primero. Las leyes no son más que las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas. Montesquieu empieza su obra contradiciendo al absolutista Hobbes y exponiendo que la paz es la primera de las leyes naturales. La segunda, la búsqueda del alimento para calmar las necesidades. La tercera, la atracción recíproca de los sexos diferentes. Y la cuarta, el deseo de los hombres por vivir juntos. No obstante, cuando empiezan a vivir juntos, se crean las bases para el estado de guerra. Para evitar las guerras y hacer posible la convivencia, surgen las leyes, el derecho de gentes, el derecho político y el derecho civil. Las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser otra cosa sino casos particulares en que se aplica la misma razón humana. Para el varón, las leyes deben estar sujetas a las condiciones del pueblo para el cual se hacen, y sería rarísima casualidad si las hechas para una nación sirvieran para otra, si todas las leyes no fueran universales. Cada ley ha de adaptarse a una nación. Estas leyes también deben adaptarse a la religión, al clima, a los tipos de empleo, a las costumbres o incluso al número de habitantes. En el libro segundo, Montesquieu expone la existencia de 3 especies de gobierno que va a ir analizando a lo largo de su obra y sometiéndolos a una crítica comparada, ¿no? Está haciendo una especie de política comparada. El gobierno republicano, en el que gobierna el pueblo, sería el primero. También nos encontramos con un segundo gobierno monárquico, en el que gobierna una sola persona, pero siguiendo un conjunto de leyes establecidas y fijas. Y habría un tercer gobierno, que es el gobierno despótico, en el que gobierna también una sola persona, pero sin regla alguna, solo siguiendo su voluntad, ¿no? Y su capricho. Ahí nos encontraríamos el gobierno del déspota. En las repúblicas el poder puede ser democrático, es decir, que lo tenga el pueblo, o aristocrático, es decir, que esté en manos de una clase aristocrática. Montesquieu es partidario del voto público, afirmando que en Roma se echó todo a perder cuando ese voto se hizo secreto. También aboga por el modelo romano de ensayo de leyes, poniéndose a prueba durante un año esa ley para ver si eran válidas y convirtiéndose solamente en leyes cuando la voluntad del pueblo así lo ratifique, lo decida después de haber sido ensayada. La democracia, para ser perfecta, necesita de la virtud. El gobierno aristocrático necesitaría de la templanza y menos virtud, pero es fundamental una igualdad entre los nobles. El mejor gobierno monárquico sería el regido por el honor y el peor, el regido por el temor. En su libro Undécimo del espíritu de las leyes, titulado De las leyes que forman la libertad política en sus relaciones con la Constitución, Montesquieu hace su análisis más famoso de los 3 poderes que constituyen el gobierno y que dan la libertad política. Para exponer su doctrina se basa en el gobierno de Inglaterra, que se había implantado décadas atrás y que ya vimos con Hobbes y Locke. Estos 3 poderes son el poder legislativo, donde el príncipe o magistrado
hace las leyes para cierto tiempo o para siempre y corrige o deroga las leyes que ya están hechas. El segundo poder es el poder ejecutivo, que hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones, ¿no? Como vemos, es el que ejecuta. Y el tercer poder, al que primero llama ejecutivo de las cosas que pertenecen al derecho civil, e identifica como poder judicial. El tercer poder es el judicial, que se encargaría de castigar los crímenes o decidir las contiendas de los particulares. Estos tres poderes tienen que estar siempre separados. Y también estos tres poderes tienen por objetivo la libertad política, que sería la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su seguridad. Y para que se goce de ella es preciso que sea tal el gobierno que ningún ciudadano tenga motivo para temer a otro. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, como tampoco la habrá si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. El pueblo debe elegir representantes para que ejerzan el poder legislativo. La libertad verdadera no estriba en que nadie mande, sino en estar mandados por los iguales. Las leyes en la República deben obligar a los ciudadanos a aceptar los cargos, y ve normal que esos cargos se vendan en una monarquía. Entre otras cuestiones de la obra del barón de Montesquieu, podemos ver que también se muestra en contra de la tortura para que los condenados emitan un juicio, o declara que basta con que la mujer diga que un hijo es legítimo para que se tenga en consideración su respuesta y sea creída. También es partidario de la figura del censor para las costumbres, ¿no? Aunque parezca ilustrado, aboga, ¿no?, por la censura para las costumbres. No podemos olvidar que otro de los ejes que vertebra la obra es el de la caída en la injusticia, y que el peor de todos los males en que caen los tres tipos de gobierno es la corrupción.